Muy buenas noches a todos. A nombre del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, les damos nuevamente una cordial bienvenida a nuestra acostumbrada sesión mensual. En esta ocasión tendremos un tema muy interesante que va ligado a la conmemoración de la siguiente semana del Día Internacional de la Mujer. Es un tema nuestro, un tema ontológico de la enfermedad de Meniere, pero particularmente enfermedad de Meniere en la mujer. Para dar este tema tenemos una invitada de reconocido prestigio internacional que muy gustosa ha aceptado en participar con nosotros. Ella es la doctora Melissa Castillo Bustamante, que es actualmente directora médica del Centro de Vértigo y Mareo en Medellín, Colombia. Es especialista en otorrinolaringología, fellow en otopatología por la Universidad de Harvard, con entrenamiento en otoneurología en 3 países más. Es miembro activo de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, de la Sociedad Americana de Neurotología, de la Fundación Iberoamericana de Neurotología y también de la Sociedad Shughnik. Además de todo esto y de su práctica diaria, ella dedica mucho tiempo a la investigación y a la docencia en Colombia y participa en diversos países de Latinoamérica y algunos otros lugares del mundo. Es coordinadora de diversos centros de vértigo y mareo en Ciudad de México, en Guadalajara y en el propio Medellín. Asimismo, en su trabajo de investigación, actualmente dirige varios protocolos, como puede ser un estudio longitudinal en pacientes con artritis reumatoide, asimismo estudio de funciones otolíticas al paso de la vida, también en unidades de terapia intensiva, cuáles pueden ser los hallazgos vestibulares en este tipo de pacientes. En mujeres, también mujeres embarazadas, cómo se puede comportar la hipertensión y la diabetes y que se pueda registrar a través de estudios de video HIT. Y algunos otros más, asimismo, muchos trabajos ya terminados, publicados, de tal manera que la experiencia de la doctora Melissa Castillo es muy amplia, por lo cual es un honor para el Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo poder tenerla a ella en directo esta noche desde Colombia y que esté aquí con nosotros. Doctora Castillo, muy buenas noches y muchas gracias por compartir. Muy buenas noches desde Medellín, Colombia. Para mí un gusto y un honor compartir con ustedes en la noche de hoy. Voy a compartir aquí mi pantalla. Por acá. No me deja correr por aquí. Aquí está. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad me siento muy honrada y feliz de compartir con ustedes este tema que realmente es súper apasionante. Yo me dedico sobre todo a la investigación en la parte, digamos, de mujeres gestantes aquí en la Clínica Universitaria Bolivariana. Tenemos la unidad materno-fetal más grande del norte de Colombia y pues esto nos ha dado también como pie para ir investigando qué más pasa, no solamente en las etapas de gestación, sino también en las etapas que tienen que ver con la menarca, también entonces con la menopausia y actualmente pues estamos también investigando qué más puede pasar a nivel, sobre todo de otras enfermedades vestibulares. Quiero comenzar con esta pintura del maestro Fernando Botero, que nació aquí en Medellín, Colombia, y prácticamente el 90% de su obra son mujeres. Entonces, primero, para conmemorar este Día de la Mujer anticipadamente, que lo tenemos la próxima semana, un honor pues compartir con ustedes, compartir con mis colegas mexicanas, y quiero comenzar entonces también considerando esto nuevo que justo se va a hablar en el Foro Económico de Davos en Suiza este año. Y resulta que no solamente tenemos que pensar en la medicina vestibular o en la autoneurología clínica prácticamente, sino que también tenemos que empezar a tener un nuevo concepto que se llama medicina de género. Esta medicina de género está siendo, digamos, como impulsado por esta doctora que se llama Caroline Lergen-Müller, que es justo suiza también, y están haciendo varios estudios que están enfocados a qué es lo que pasa directamente en las mujeres en el área de hecha de cardiología.
Ahora imagínense todo lo que podemos descubrir en el resto de áreas, sobre todo de la medicina y pues particularmente en la medicina vestibular o otoneurología también como es conocido. Entonces vamos a empezar a ver un poco que sí tenemos algunas cosas que van a ser diferentes desde la ciencia básica y que van a generar entonces que las patologías vestibulares incluso puedan ser con diferentes tipos, digamos, como de abordajes, y no solamente de abordajes, de manifestaciones clínicas en nosotras las mujeres. Quiero comenzar con este artículo. Este artículo realmente salió en un periódico noruego y decía, realmente el mareo en las mujeres sí hay una explicación de carácter hormonal. Entonces miren que esto comienza a ser también de relevancia incluso en otras latitudes y aunque nosotras pensamos que de pronto podemos ser un poco diferentes, ciertamente si vemos nuestras consultas de vértigo y mareo quienes nos dedicamos a toda esta área, pues ciertamente más del 70% de las pacientes que nos llegan son de género femenino. Así que por ese lado, hace 5 años, digamos que me embarqué justo en estas investigaciones de entender un poco qué nos pasaba a nosotras, qué pasaba sobre todo en esas mujeres que, digamos, no tienen ninguna patología vestibular y en aquellas otras que sí pueden llegar a tenerlo. Y con cinco, digamos, 5 mujeres también poderosas, justo de acá de Latinoamérica, decidimos ir a buscar qué era lo que pasaba y cómo entender entonces también qué es lo que pasa en el sistema vestibular. Así que vamos a ver, este artículo está de libre acceso en PubMed y está en español, así que pueden obtenerlo luego también entonces de allí o los podemos enviar entonces directamente al email del colegio, pero ciertamente vamos a empezar a ver algunas cosas que nos van a interesar. Número uno, tenemos que recordar que pues, obviamente están los estrógenos realmente los tenemos desde el nacimiento, pero ciertamente tienen unas funciones súper especiales. Número uno, están regulando el tono vascular y endotelial, el flujo sanguíneo, incluso cerebral, y miren esto tan interesante, y es que justo esos estrógenos también actúan en ciertos receptores GABA y se están encargando también de la regulación del reflejo vestibuloculomotor, también del reflejo vestibuloespinal, de los movimientos oculares y a su vez también entonces tienen una regulación especial en el núcleo vestibular. Siempre hemos pensado que los estrógenos únicamente tienen que ver sobre todo con la parte reproductiva o sobre todo, por ejemplo, con todo lo que son los sistemas óseos o los sistemas que van a ser entonces también para poder dar entonces reproducción en general, pero lo cierto es que miren que los estrógenos no solamente están en esas partes, sino que también están influyendo también en el área, digamos, del sistema del equilibrio. Y quiero comenzar justo con esta slide, que es una slide de tu patología de la base de hueso temporal de Estados Unidos, donde me formé, y quiero empezar precisamente con una estructura que va a ser crítica para que empecemos a entender dónde están receptores que pueden ser entonces influidos sobre todo por la acción de los estrógenos. Vamos a señalar primero acá lo que va a ser entonces la cóclea, y dentro de la cóclea vamos a tener entonces esta maravillosa imagen en la cual entonces nos va a señalar la estría vascular. La estría vascular, ¿de qué se está encargando? Obviamente de esa producción de líquido endolinfático, que obviamente lo vamos a tener en todo el laberinto membranoso. Pues resulta que allí se pensaba antes que en las células de la estría marginal, pues podría estar entonces algunos canales llamados IKS, que se encargaban únicamente de esa regulación, de esa homeostasis. Esos fueron los primeros que dijeron, posiblemente sean de todas maneras influidos por la parte, digamos, de la acción estrogénica. Pues resulta que ahora, hace poco, se ha sabido que hay unos receptores específicos de estrógenos que se llaman receptores beta. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Que a mayor entonces cantidad de estrógeno que está entonces actuando sobre este tipo, digamos, de estructura, pues va a haber una disregulación, sobre todo en la homeostasis de ese líquido endolinfático. Entonces, este es el primer receptor que ya está como prácticamente identificado y que está justo en la estría vascular. Ahora vamos a pasar a un segundo receptor que justo va a estar en el ganglio espiral donde entonces están formando, está toda la formación de los axones que van a ir finalmente a formar entonces toda la parte del nervio también coclear. Y ahí hay entonces unos receptores de carácter alfa, es decir, esto necesito que quede súper claro porque esto va a ser súper importante, sobre todo en las manifestaciones de la enfermedad de Meniere en nuestras pacientes y sobre todo por la acción de los estrógenos. Entonces tenemos el receptor beta, tenemos entonces el receptor alfa y tenemos esos canales IKS que obviamente ya eran como conocidos previamente, que también están, digamos, influyendo un poco en esa disregulación, sobre todo de esa producción del líquido endolinfático. Pero entonces, ¿qué pasa cuando entonces ya tenemos todas esas etapas que tenemos nosotras las mujeres
en donde hay niveles fluctuantes de estrógeno. Y me estoy refiriendo precisamente a lo que es la menarca, es decir, la primera menstruación que está principalmente sucediendo en nosotras las latinas entre los 9,5 años más o menos hasta los 13 años. Las europeas y las asiáticas tienen, digamos, como un poco más de tiempo, incluso puede llegar hasta 16 años de edad en el cual pueden tener su menarca. Pero entonces cuando están esas fluctuaciones de estrógeno, la primera va a ser entonces en esta etapa, la segunda va a ser entonces en el embarazo, que van a tener, digamos, esos niveles ascendentes, sobre todo de estrógenos, y a su vez entonces también tenemos ya la menopausia, en la cual entonces hay un declive o hay una, digamos, una disminución de esos niveles estrogénicos a su vez. Entonces, ¿qué es lo que va pasando también con el estrógeno? No es solamente que actúe a nivel entonces justo de estos receptores que se encarguen de un poco de esta disregulación del líquido endolinfático, sino que también los estrógenos están actuando a nivel sobre todo del sistema nervioso central y se está afectando directamente la plasticidad neuronal y la conducción neuronal. Y eso lo estamos viendo a su vez no solamente en el cerebelo, sino en el resto de todo lo que nos va a generar ese reflejo vestíbulo espinal. Con esto, por eso nosotros podemos tener en esas diferentes etapas también problemas del equilibrio y riesgo de caídas. Y esto lo estamos diciendo para todas nosotras. Todavía no hemos ahondado en la enfermedad de Meniere. Entonces, miren lo importante que está haciendo los estrógenos y que a su vez entonces, si bien es protector para algunas cosas, para otras entonces va a tener cierto cuidado que sí debemos empezar a tener en cuenta en nuestra práctica clínica. Ahora, entonces tenemos estos estrógenos que tienen los receptores, además de que tienen los receptores, también entonces están influyendo en esa neuroplasticidad y en toda esa parte, digamos, de esa conducción neuronal, pero entonces ahora toquemos un poco de la enfermedad de Meniere. Y esto me encanta hacerlo desde la autopatología, porque ciertamente las primeras descripciones autopatológicas que fueron prácticamente realizadas por el pionero de la autopatología, que es el doctor Harold Shocknet, que es uno, digamos, como de los fundadores de la autopatología moderna, pues nos permite entender un poco qué es lo que pasa con esta enfermedad. Y no es solamente que es que sean imágenes del más a venir y que nos muestren que puede haber una obstrucción, sino que hay diferentes sitios que pueden entonces estar totalmente o alterados o obstruidos o que su función anatómica también va a cambiar. Vamos a comenzar de nuevo entonces con esta slide en la cual tenemos prácticamente toda la región de lo que sería el oído interno y lo que sería el vestíbulo. Pero vamos a irnos entonces a algunas estructuras que van a ser bastante críticas y que son importantes también dentro de la enfermedad de Meniere. Aquí en esta primera flecha estoy señalando prácticamente lo que sería el utrículo. Aquí sería entonces el sacro directamente, la cóclea, nervio coclear, nervio vestibular. Como pueden ver, esto es lo que se espera tener en una slide autopatológica en un hueso temporal de un paciente totalmente sano. Ahora vamos a empezar a ver qué es lo que pasa con la enfermedad de Meniere en estas diferentes estructuras. Así que tengan en cuenta esto, que es lo normal, para que empecemos a ver entonces las diferencias que hay. Y aquí empezamos con la primera, justo en la cóclea. Entonces, esta cóclea ya no la vemos así entonces como tan uniforme, sino que comienza a ser con una alteración, digamos, en su morfología. Y esta morfología entonces también nos está indicando que hay cambios a nivel entonces también de los patrones audiométricos. Cuando tenemos sobre todo esos cambios, también entonces no es solamente que esté el IDGOPS en sí, sino que prácticamente también se va a dar una alteración justo en esas neuronas del ganglio espiral y por supuesto también en cómo va a estar el estado de ese nervio coclear. Pero no solamente esto va a pasar en esos pacientes que pueden tener esos Meniere, digamos, de ya muy larga data, sino que miren que también entonces se va dando una configuración un poco más diferente y que incluso nosotros también como otopatólogos tenemos que ir midiendo con algunas, digamos, medidas que son muy exactas para determinar si es un IDOPS leve, moderado o severo. Entonces, siempre que pensamos en enfermedad de Meniere y todos pensamos directamente en obstrucción, o pensamos directamente en que algo está pasando en el saco o que está pasando directamente en alguno, digamos, de los ductos. Pero también hay que pensar que es que la enfermedad de Meniere en los últimos años, y esto lo hemos visto en diversos estudios del doctor López Escames y de otros, digamos, científicos también como Andreas Eckart o David Bahinger, que no solamente es una enfermedad que es de carácter, digamos, de obstrucción, sino que también estamos teniendo componentes genéticos, componentes autoinmunes y a su vez entonces también incluso hasta componentes que pueden ser infecciosos y que posteriormente entonces nos pueden llegar a gatillar un poco esa enfermedad de Meniere en los pacientes.
Entonces, cuando tenemos estos cambios que van a ser de carácter anatómico, entonces empezamos primero pensando en la cóclea. Y la verdad es que siempre todos tenemos que pensar es que hay una hipoacusia neurosensorial fluctuante, pero no solamente que esté la hipoacusia allí, sino que miren que también está afectada toda esta región, digamos, vestibular. Entonces, prácticamente lo que estábamos esperando que fuera un nervio coclear, un nervio vestibular, con unas ramas que eran totalmente, digamos, alineadas y a su vez entonces que tenían una autopatología totalmente normal, miren que aquí no la encontramos. Y en este paciente justo, principalmente se ve que ya llevó una evolución de un IGOPS que incluso ya lleva un reporte de 20 años en la base de hueso temporal. Entonces miren cómo va cambiando también la morfología, la anatomía y la función entonces de la cóclea. Ahora vamos a la siguiente estructura, que sería entonces directamente sáculo. Y siempre pensamos es, solamente está, digamos, afectada la cóclea, pero no es solamente la cóclea. Aquí, por ejemplo, vemos un hígado que es de carácter, digamos, más leve, no tenemos todavía un compromiso sobre esa platina, digamos, como del estribo, y ahora vamos a ver cómo sería entonces un hígado de carácter moderado. Aquí obviamente ya incluso miren que va cambiando un poco, no solamente la morfología de ese sáculo, sino que también se va cambiando un poco esa morfología del utrículo. Y esto obviamente también va a repercutir sobre la función vestibular del paciente. Pero ahora entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un hígado de carácter severo? Aquí, aunque es milimétrico, realmente esto nosotros nos vamos con algunos microscopios que son de mayor profundidad, pero ciertamente la platina del lesivo está un poquito más levantada de lo normal y por eso cuando tenemos estos hígdos severos, que usualmente ocurren después de los 5 años de evolución de la enfermedad, pues podemos tener la oportunidad de tener fenómenos de Tulio en los cuales el paciente recibe, digamos, un sonido externo que es a muy alta intensidad y pues miren lo que puede pasar directamente y tener entonces una crisis vestibular propiamente dicha. Así que, ¿qué más puede pasar? Tenemos alteraciones en la cóclea, tenemos alteraciones en el sáculo y también pueden haber alteraciones en el utrículo. Cuando tenemos estos hígados que también entonces tenemos en el utrículo, ya hay una alteración también en el neuroepitelio propiamente dicho. Y en este neuroepitelio, quienes están también, obviamente las otoconias. Por eso, con mayor, digamos, evolución de estos hígados, sobre todo a nivel de utrículo, pues no solamente vamos a tener pacientes que tenemos con enfermedad de Meniere, sino que incluso podemos tener con BPPBs que van a ser concomitantes. ¿Por qué? Porque las otoconias prácticamente están siendo casi como estripadas, por decirlo así, y están saliendo y prácticamente está habiendo una salida de estas otoconias que van a ser un poco más irregulares, permitiendo que nuestros pacientes incluso tengan no solamente su Meniere, sino que también nos digan en ciertas crisis, esta crisis fue diferente y fue incluso más corta. Entonces, esto como para también reflejar un poco que no solamente la enfermedad de Meniere la que genera como todo este cambio, sino que pueden haber incluso otras enfermedades vestibulares concomitantes. Y esta siguiente slide la traigo entonces también a colación. ¿Por qué? Porque siempre pensamos es justo en el hidrox, en estas estructuras, pero no lo pensamos tanto en los canales semicirculares. Y en estos canales semicirculares, sobre todo en el lateral, tienden a dar algunas alteraciones que están empezando a ser vistas y que incluso nosotros con la, digamos, con la realización del video Head Impulse Test, lo podemos prácticamente indirectamente ver con unas hipermetrías y unas ganancias que están alteradas. Esto justo, por ejemplo, es lo que nosotros estamos viendo y que creemos con varios compañeros otopatólogos, tanto de Boston como de Minnesota, que está pasando, sobre todo en las gestantes, porque hay unas hipermetrías impresionantes de más de 1.5, de 1.7 a medida que van aumentando, digamos, su edad gestacional. Esa parte de embarazo vamos a verla un poco más adelante, pero esto para que entonces también quería traerlo a colación. Entonces ya vimos que prácticamente tenemos unos estrógenos que tienen una acción determinada en ciertos lugares, que fuera eso tenemos una enfermedad de Meniere que no solamente que tenga una obstrucción, sino que también hay toda una recomposición anatómica y funcional. Pero entonces tenemos que hablar ya directamente de la enfermedad de Meniere, pero en la mujer. Entonces, ¿qué tenemos, digamos, de diferente en este escenario de una paciente que tiene una enfermedad de Meniere y que es entonces mujer? Primero, para recordar, 34 a 190 personas por 100.000 habitantes puede tener entonces enfermedad de Meniere, eso digamos ya es reportado. Y además de eso, tenemos una prevalencia global entre 0.1 a 0.2%. Y sumado a ello, cuando tenemos, digamos, como esas frecuencias mucho más aumentadas de esa enfermedad de Meniere, entre los 30 y los 50 años, igual podemos empezar a ver Meniere desde pequeños, es decir, niños que pueden estar empezando
más o menos desde los 10 años en adelante, pero también lo podemos ver en pacientes muchísimo más adultos mayores. Pero entonces, ¿qué tenemos de especiales las mujeres que pueden tener, digamos, una enfermedad de Meniere? Sabemos que ya de por sí hay unas hormonas que van a estar fluctuando en estas etapas, digamos, de la vida que son como esas etapas fértiles. Es decir, prácticamente desde los 9,5, 12 años hasta más o menos los 54, 59 años, pues vamos a tener entonces unos ciclos donde vamos a tener fluctuaciones tanto a nivel del estradiol como de la progesterona, porque estas hormonas realmente son dinámicas, no es que están en constante crecimiento, sino que prácticamente ellas van variando también de acuerdo al ciclo menstrual y también digamos como factores externos. ¿Qué va a llevar entonces a que están no solamente estas hormonas, sino que también hay cambios en la microcirculación y obviamente también en la composición electrolítica? Y aquí no solamente estamos hablando de la acumulación de fluido, sino que prácticamente es una acumulación de fluido que va a ser netamente dinámica. Y eso es como lo primero que quiero que se lleven de esta charla, porque no es solamente la hormona, sino que en sí las mujeres visualmente, todas por el efecto del estrógeno con nuestros ciclos menstruales, pues vamos a tener entonces fluctuaciones de estrógenos en una fase que va a ser entonces la fase folicular y luego en la fase lútea vamos a tener entonces la fluctuación de la progesterona. Pero entonces, ¿ahora qué va a pasar con esa paciente con enfermedad de Meniere? Entonces, ¿qué pasa con el estrógeno? Resulta que aumenta la reabsorción de agua y sodio. Todas las mujeres en sí, sin ninguna patología vestibular, durante ciertas etapas, sobre todo lo que va a ser entre la ovulación y lo que sería la menstruación, que es lo que se llama fase lútea o lo que sería la fase premenstrual, todas, absolutamente todas estamos reabsorbiendo también agua y estamos también reteniendo líquidos. Ahora imagínense en una paciente con enfermedad de Meniere, también está de por sí ya reabsorbiendo más agua y más sodio. ¿Qué es lo que pasa también? Justo con esta acción de los estrógenos, pues hay un aumento sobre todo de la acción de la hormona antidiurética de la vasopresina. Y eso, por ejemplo, genera que haya más posibilidad de que las mujeres tengamos más ataques que los hombres, sobre todo con una enfermedad de Meniere. Y también hay algo bien especial. Nosotros como condición, digamos, basal, sobre todo en la fase lútea, es decir, antes de preparar como todo ese endometrio para una nueva, digamos, preparación de una nueva formación de un folículo, pues hay también un aumento de la viscosidad sanguínea. Y en ese aumento de la viscosidad sanguínea es donde vamos a tener sobre todo mayor posibilidad, por ejemplo, de tinnitus. Entonces los síntomas van a ser como muchísimo más evidentes justo por estas condiciones que tenemos a nivel de los estrógenos y de la enfermedad de Meniere. Entonces, empecemos con esto, que creo que todos los que estamos acá o somos otorrinolaringólogos, otólogos, neurotólogos, y todos realmente terminamos de ver ginecología y obstetricia hace mucho tiempo, pero les voy a mostrar por qué es importante volver a retomar un poco sobre todo esta anatomía, esta fisiología, sobre todo de ciclo menstrual, que nos va a ayudar sobre todo a entender los síntomas de nuestras mujeres. Entonces tenemos dos fases. Tenemos una fase folicular y tenemos una fase lútea. Esa fase folicular va desde el día 1 hasta el día 13. Es donde ocurre la menstruación y donde va a haber entonces una fase proliferativa. Como pueden ver ahí justo en la gráfica, el estrógeno miren que va ascendiendo justo hasta el día de la ovulación. ¿Y qué es lo que va pasando? Se quiere que haya, digamos, la fecundación de ese folículo y que ojalá entonces pueda suceder o no. Pero ¿qué es lo que pasa? No siempre ese folículo se va entonces a fecundar, con lo cual ocurre la ovulación entre los días 13 a 15. Pero entonces no es solamente que suba el estrógeno, sino que obviamente también se tiene que preparar de nuevo si ese ovocito, digamos, no se fecunda, porque va a existir algo que se llama cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo es prácticamente la involución de lo que pudo haber sido entonces una fecundación, de lo que pudo haber sido entonces un ovocito que estaba fecundado, y es la nueva preparación del endometrio para preparar de nuevo a la mujer para que entonces pueda tener una adecuada entonces fecundación o si no, volver a tener de nuevo una fase, digamos, de ciclo menstrual. ¿Qué pasa en esta fase lútea? Hay un aumento de la progesterona, pero si ustedes ven muy bien la línea que está de color morado, que es de los estrógenos, tenemos una caída que viene entonces desde la ovulación y de nuevo un repunte que va a estar justo en algo que se llama fase secretoria. Y eso está ocurriendo entre los días 19 aproximadamente al día 25. ¿Por qué va a ser importante justo esa fase secretoria? Ya van a ver entonces por qué. Entonces, ¿qué pasa justo en esta fase lútea? Que es, digamos, esa fase en la cual está ese aumento de la progesterona, pero que van a suceder ciertos eventos que tenemos que tener en cuenta. Van a ver entonces, sobre todo en las pacientes con enfermedad,
de Meniere, mayores ataques sobre todo desde la ovulación y en toda esa fase lútea. Y recuerden que esa fase lútea es también llamada fase premenstrual. ¿Y qué puede ocurrir clínicamente en esa paciente? Que hay mayor posibilidad de que todavía la hipoacusia, incluso neurosensorial, si ya estaba documentada, sea muchísimo más evidente. Más episodios de vértigo y además del tinnitus se siente un poco más de lo normal. Y aquí tenemos que aclarar algo. Aquí también entonces hay un cambio no solamente de la viscosidad sanguínea, sino que también hay un aumento sobre todo de esa capilaridad, con lo cual entonces mayor entonces digamos como vasoconcentración y más concentración sobre todo a nivel entonces de los patrones hematológicos, lo cual es importante también para la generación del tinnitus. Y miren que esto prácticamente ya se viene documentando desde hace más de 33 años y prácticamente fueron vistos entre algunas de las pacientes en los Estados Unidos, donde vieron que tenían enfermedad de Meniere y además de que tenían enfermedad de Meniere, pues justo en ese periodo premenstrual, prácticamente de la ovulación, hasta lo que sería entonces de esa menstruación, hasta lo que sería entonces esa nueva formación de ese ovocito, miren lo que pasaba. Tenemos estos tres casos justo que son bien interesantes. Y miren que justo las peores audiometrías se dieron en esa fase premenstrual. Después de que la paciente dejaba entonces de estar en esa fase, es decir, en esa fase lútea, en esa fase donde también se está dando ese pico secretorio, pues miren lo que pasa, las audiometrías estaban totalmente normales. Y esto incluso lo vieron en tres pacientes más. Entonces uno se pregunta, pero ¿en serio puede fluctuar tanto esto? Pues miren que audiométricamente sí. Y si afectan, sí, las frecuencias que estamos acostumbrados a ver, 500, 1000, 2000, pero miren que incluso se están afectando hasta las frecuencias 4000 incluso. Y miren este otro ejemplo justo de este mismo artículo, que justo lo que pasa es que miren que puede haber esas fluctuaciones justo en esa fase, digamos, también lútea y después van a recuperar y uno dice, pero ¿qué es lo que puede estar pasando? Pues esta es una de las justificaciones con las cuales uno va pensando en que sí, realmente en toda esta fase es donde pueden haber más cambios biométricos en nuestras pacientes y después hacer un control y no tener, digamos, como esa alteración que posiblemente teníamos justo en esa fase que estaba la paciente. De hecho, ellos también lo que hicieron fue documentar un poco de cómo iba ese mes por mes de la paciente, no solamente audiométricamente, sino también cómo estaba de síntomas y en los síntomas que se presentaban. Pues obviamente sí documentaban que podían tener obviamente mareo, pero que también tenían esa sensación de pérdida auditiva subjetiva que también las acompañaba. Y a su vez también está esa sensación de fullness o depresión y en algunas de ellas también tinnitus. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo la parte, digamos, como de los hallazgos en el examen físico, pues lo que pasaba era que no encontraban ni tanto nistagmo, les hacían calóricas y solamente apenas una logró decir como, bueno, si me mareo también, pero ahí este es uno de los primeros estudios que en realidad documenta que en realidad sí puede pasar algo a nivel audiométrico y que está dado no solamente por esos cambios que se están generando en el líquido endolinfático, sino que miren que también pasa a nivel también de la vasoconcentración y también obviamente de los cambios de los patrones hematológicos. Pero entonces sucede algo bien especial y se llama síndrome premenstrual. ¿El síndrome premenstrual en qué consiste? Todas tenemos esa fase lútea, es totalmente esperable, pero ¿qué pasa en ese síndrome premenstrual en una paciente que tiene una enfermedad de Meniere? Entonces, de por sí ese síndrome, digamos, premenstrual, y esto es, digamos, mundialmente conocido, hay un aumento de peso y de redistribución de líquido. Y hay unos síntomas que van a ser físicos, afectivos, comportamentales. Las pacientes sobre todo se sienten con más desesperanza, se sienten también deprimidas, ansiosas. Ahí es cuando muchas veces dicen que aquí en Colombia decimos no se le aguanta el genio a nadie, es decir, que tiene, digamos, como una intolerancia en general a todo. Y a su vez entonces también esa retención de líquido que es bien notoria, se ve ese aumento de peso. De hecho, las pacientes, y bueno, también uno mismo ve que como que está más aumentado de peso y le sirve a veces una ropa y a veces no. Y esto directamente que también ha demostrado, y justo en este estudio de 2021 lo dicen bastante bien, se está relacionando mucho a lo que son síntomas propios del hidróxido linfático, con lo cual entonces miren que también el oído se empieza a afectar justo con este síndrome premenstrual. Entonces, ¿qué pasa en esa paciente que tiene enfermedad de Meniere y que fuera de eso tiene síndrome premenstrual? Es decir, la fase lútea se está haciendo todavía más evidente en esas pacientes, pues tienen más hiperacusia, más fullness, más distorsión auditiva y además de eso les incrementan los episodios de vértigo. Y es un vértigo netamente muy rotacional.
De hecho, esto entonces me llevó también a ver, listo, si sucede esto, ¿qué es lo que se encuentra en la literatura de cómo poder solucionarlo? ¿O qué es lo que se sabe en la literatura de los ginecólogos y los obstetras que quizás los otorrinos y los otólogos y neurotólogos no lo sabemos muy bien? Pues resulta que existe un medicamento con el cual entonces incluso también se han hecho estudios, miren que se ha utilizado incluso con el DHI, Dizziness Handicap Inventory, para ver si disminuye un poco esa sensación, sobre todo de mareo, de vértigo, pero más que todo de retención de líquidos, porque de por sí ya la enfermedad de Meniere retiene líquido. Ahora agréguenle entonces lo que sería el síndrome premenstrual, que está también reteniendo líquidos, con lo cual la posibilidad de que nuestras pacientes pudieran tener de todas maneras mucha sensación de vértigo, mucha sensación de mareo, mucha sensación también de distorsión auditiva. La aldospirenona es prácticamente un fármaco, es una progestina que se dedica a ¿qué? A disminuir esa retención de líquidos. Y ciertamente se ha visto, y esto entonces lo ven los ginecólogos, que incluso les mejoran esa sensación de discapacidad motora, cognitiva y funcional, que eso está, digamos, prácticamente, digamos, visto por el Dizziness Handicap Inventory cuando están tomando esto. Obviamente nosotros no podemos pues recetar eso, pero pienso que sí aquí, y es la primera invitación, a que si tenemos una paciente con enfermedad de Meniere que está haciendo muchas más crisis, que está, digamos, con más difícil manejo, que quizás la betaistina no está haciendo lo suficiente o que quizás a veces esos ciclos cortos de corticoides tampoco están, digamos, como ayudando mucho, pues a que también nos ayudemos al ginecólogo, con el ginecólogo y el obstetra, porque miren que esto puede ser realmente bastante beneficioso para nuestros pacientes. Y es que la drosperinona pues, puede ir también combinada un poco, no solamente para el síndrome premenstrual, sino que lo vamos a ver que incluso en otras etapas también nos va a servir. Entonces, primero tenemos ese ciclo menstrual, con ese síndrome premenstrual, con todo lo que está pasando en esa fase lútea. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, digamos, el segundo momento de la vida de las mujeres, donde tenemos sobre todo más aumento de los estrógenos? Y es el embarazo. Porque el embarazo prácticamente, sí, viene entonces desde prácticamente desde la fecundación, hay unos niveles que van, digamos, en aumento, pero usualmente desde la semana 20 en adelante, hasta cuando tenemos la semana 40 o la semana 41, que es cuando ya se induce la cesárea, pues entonces hace que nosotros también pensemos en qué va a pasar con esta embarazada que tiene enfermedad de Meniere. Así que el embarazo de por sí ya tiene pues un estado de aumento de retención de fluidos. Hay una disminución de la osmolalidad, pero entonces vamos a lo siguiente. Estas pacientes que ya tienen el Meniere, digamos, instaurado antes de su gestación, prácticamente el 33% de ellas dice que sienten más tinnitus durante la gestación, 24% de ellas dicen que incluso se les aumenta más el fullness y 18% indican que incluso empeoran de la hipoacusia que tienen ya documentada. Y esto nos llevó entonces también con unas colegas también de acá de Medellín, justo la autóloga con la que colaboro también, y también con una ginecóloga y obstetra, a ver un poco qué es lo que pasa justo con esas pacientes que ya tienen una enfermedad vestibular. Y directamente en esta revisión que realizamos, pues entonces en la enfermedad de Meniere vemos varias cosas. Número uno, tenemos disminuida sobre todo la osmolalidad. Y otra cosa es que hay cambios en la osmolaridad. Una cosa es la concentración de los fluidos y la otra es cómo esos fluidos, digamos, se van comportando dinámicamente. Pero clínicamente, ¿qué significa esto? A ver, hay más episodios de vértigos en las pacientes, o por lo menos en lo que nosotros pudimos ver en la literatura revisada. Incluso hasta 10 veces se les puede aumentar los episodios de vértigo, sobre todo en ese primer trimestre, que es cuando se va dando, digamos, como esa curva en ascenso. Y además, sobre todo, hay más episodios en los que se llaman los flare-ups, que van a ir entonces en el tercer trimestre. Y a nivel entonces de pruebas vestibulares, pues están viendo sobre todo déficit unilaterales del oído, obviamente que está comprometido en la videonistagmografía. Ahora, ¿qué pasa con esa gestante? Hay algo que es, digamos, bastante contradictorio en otro tipo de estudio que también revisamos, y es que nos decían, ¿sabe qué? No es tanto que pase que todas las pacientes vayan a tener ese montón de episodios de vértigo y de mareo, o que estén incluso con más posibilidad de tener sobre todo más episodios en general. Incluso hay otro estudio que dice, ¿sabe dónde aumentan los síntomas? Justo en el puerperio, es decir, justo en esos primeros días e incluso hasta 6 meses, ya cuando están lactando. ¿Y qué incluso dice este otro estudio? 65% de las pacientes incluso presentaron control de la enfermedad durante la gestación. Entonces tenemos estos dos escenarios.
el escenario en algunos pacientes, y esto lo tenemos en Clínica Universitaria Bolivariana, que si bien hemos tenido como 3 o 4 pacientes con enfermedad de Meniere, en unas directamente están controladas. Y son algunas de mis pacientes que las diagnostiqué antes con enfermedad de Meniere, tuvieron su gestación y dijeron, no me pasó nada. Como hay por lo menos una que incluso tuvimos hospitalizada la semana pasada, en la cual entonces la enfermedad de Meniere estaba totalmente alborotada. Entonces podemos tener ese tipo, digamos, como de eventos justo en nuestras pacientes. ¿Y qué es lo que se dice? Que usualmente puede haber un aumento de la prostaglandina 2, que puede ser entonces también un efecto protector en algunas de ellas. Y que por eso entonces puede ser que no presenten nada en el embarazo, pero que luego en el puerperio sí lo puedan presentar. Entonces, esto para que tengamos en cuenta en esas pacientes gestantes. Con la paciente gestante, sobre todo con los médicos maternofetales de nuestra clínica, pues obviamente no podemos dar betaistina, no podemos dar ninguna otra cosa, entonces siempre decimos, ¿cómo vamos a controlar esto? Dado que también está toda esta teoría, digamos, autoinmune y de inflamación, que esto, digamos, lo dijeron en la última sociedad Baran y justo el doctor Antonio López Escamés, pues sí consideramos en algunas de ellas para el manejo dar ciclos muy cortos de corticoides, eso sí, mayores a las 18 semanas de edad gestacional, porque allí ya se han formado prácticamente pulmones y es, digamos, las semanas que permiten los ginecólogos para colocar otro tipo de medicamentos y en los cuales también entonces puede ser bastante beneficioso. Y esta es una pregunta que hacen también las pacientes y que incluso uno también como médico se hace y dice, pero entonces, si esta paciente tuvo en el embarazo una enfermedad de Meniere o una posible enfermedad de Meniere, ¿será que entonces ya va a quedar con el Meniere definitivo? Y ciertamente en uno de sus artículos decía, mujeres que hayan tenido sobre todo vértigos muy severos, asociados sobre todo a episodios muy repetitivos, que hayan sido durante sus periodos menstruales antes de quedar en embarazo o que durante la misma gestación, posiblemente tienen una posibilidad al menos del 30% de tener una enfermedad de venir posteriormente a su gestación. Y ahora, entonces, ¿qué pasa con toda la parte de premenopausia y menopausia? Entonces aquí ya no tenemos esos estrógenos que están así fluctuando o que están, digamos, en ascenso, sino que aquí definitivamente ya estamos viendo que va un declive, sobre todo de esa deficiencia del estrógeno. Y lo empezamos a ver desde los 50 años, obviamente con mayor sensación, sobre todo de ese declive mucho mayor a los 60 y ya obviamente a los 70 años de edad, como podemos ver acá. Se dice sobre todo que hay episodios de aumentos en la premenopausia. ¿Y qué es lo que pasa en la premenopausia? Estamos hablando, hay ya también digamos, como un criterio del Colegio, digamos, Americano de Ginecología y Obstetricia, que incluso puede haber una menopausia precoz a los 39 años de edad. Pero ciertamente se está viendo que la media está más o menos entre los 44 a 54. Y ahí es cuando vemos, sobre todo en las pacientes que dicen que tienen a veces spottings o que a veces entonces pueden tener ciclos muy irregulares o que a veces se les demora un montón de tiempo. Entonces también tenemos como todo ese tipo, digamos, como de estrógeno que está mega fluctuando. Entonces cuando tenemos esa fluctuación justo del estrógeno, pues entonces es que pueden dar sobre todo ese aumento de los episodios, sobre todo de vértigo, sobre todo también de sensación de tinnitus y esa sensación de hipoacusia justo en la premenopausia. Y es que en sí también que está cambiando. Ustedes como veían al principio de la presentación, pues esto también afecta la circulación entonces también del oído. Y obviamente también tenemos una hemoconcentración que es bien notoria y obviamente tenemos una mayor disrupción microcirculatoria en el oído interno. Con lo cual entonces en la premenopausia va a ser como un estado crítico que tenemos que también ver qué es lo que vamos a hacer con nuestras pacientes. Y veíamos antes la estría vascular, que era una estría totalmente, digamos, como clara, que se veían muy bien esas células marginales y que se veían sobre todo muy bien delineada. Aquí tenemos una estría ya atrófica, que esto empieza a pasar incluso desde los 55 años de edad, y también hay una atrofia, obviamente, de la estría vascular y una atrofia del ligamento espiral. Pero entonces, ¿qué hacer con esas pacientes? Porque si empiezan a tener, digamos, como esos picos que van a ser así como bastante irregulares, en los cuales también no solamente cambia un poco también toda la función, digamos, oestrogénica, sino también repercute en el resto de sistemas, pues sabemos que ya tenemos una disminución de niveles de estrógenos. Hay unos síntomas vasomotores por los cuales las pacientes entonces van a ir a donde los ginecólogos y es principalmente la sudoración, las palpitaciones, el calor, el insomnio, la depresión y la ansiedad.
¿Y qué es lo que proponen sobre todo ellos en ese tratamiento de los síntomas? Entonces tenemos obviamente también esa retención de líquidos, tenemos todo esto que también puede generar estrés, el estrés aumenta también niveles de cortisol, y eso también entonces puede generar y precipitar un poco las crisis. Entonces, ¿qué dicen ellos y qué se dice en esta literatura de llama de 2023? Y es tratar de repercutir un poco en bajar sobre todo como todo ese riesgo de caídas y de inestabilidad, y por eso se propone esta dospirenona, que ya la habíamos visto sobre todo en el síndrome premenstrual, para reducir sobre todo esos líquidos, y también sí dar un poco de estrógeno, porque es que no puede ser que solamente quitemos líquidos y ya, sino tratar de nivelar esos niveles de estrógeno, que justo es bien importante en las pacientes con enfermedad de Meniere, porque las pacientes de enfermedad de Meniere, lo vamos a ver en un artículo a continuación, se ha documentado que tienen incluso menos niveles estrogénicos que otras pacientes, que uno diría, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si se supone que está bien la retención de líquido. Sí, tenemos ya claro que hay una alteración en canales, incluso que vemos desde la ciencia básica, pero también entonces están esos pequeños picos de estrógeno que son los que generan también el resto de retención, entonces, no solamente y de disrupción electrolítica. Entonces, eso primero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eso va a tener un efecto antimineralocorticoide y obviamente estrogénico, entonces también nos va a ayudar no solamente con estos síntomas, sino que va también un poco a ayudar en esa circulación justo del oído interno, junto con lo que sería pues como la betaicina propiamente dicha. Y eso era lo que les estaba contando, que prácticamente hay menores niveles de estrógeno, esto ya medido, es decir, con parámetros de laboratorio en pacientes con enfermedad de Meniere, pero a pesar de que tengan niveles de estrógeno bajo, pues está sucediendo que en el resto de su sistema, digamos, reproductivo, en el resto de sus estrógenos que tienen ya prácticamente funcionando como cualquier mujer, pues ahí es donde se da como todo el evento de que pueda haber más retención de líquidos, y más aún si tienen, por ejemplo, síndromes premenstruales. De hecho, ellos también acá no solamente tomaron esas muestras, sobre todo a nivel sanguíneo, sino que también incluso vieron sobre todo potenciales evocados con intervalos del 1 al 5 a más alargados. Y hay una cosa bien importante, que ya en esas pacientes que pasó toda esa fluctuación, digamos, de premenopausia, y que prácticamente ya pasaron esa etapa, digamos, de menopausia propiamente dicha, se dice que el 62,5% de las pacientes con enfermedad de Meniere, después de todo esto que hubo con los estrógenos, prácticamente presentan mejoría de los síntomas. Por eso ya tendemos a ver pacientes incluso de 70 años que no están tan sintomáticas, o que incluso no van a tener tantas crisis como las tenían antes. De hecho, esto es bien importante. Esto sale, digamos, en uno de los journals noruegos y dice, aquellas mujeres que han recibido una terapia, digamos, de reemplazo hormonal, incluso tienen menos ataques e incluso tienen menos problemas, sobre todo con el mareo y con el vértigo. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta y ser, digamos, como muy coequippers con nuestros ginecólogos y obstetras. De hecho, incluso en estas pacientes posmenopáusicas ya hay una evidencia, sobre todo a nivel de posturografía, donde mejoran sobre todo los parámetros que tienen que ver con estabilidad dinámica y estática al tener esta medicación. Entonces, claro, tenemos la betaistina que nos está sirviendo. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, la betaistina no se puede utilizar por un warning de la FDA, pero tenemos también que acompañarnos de cómo regular un poco todos estos estrógenos. Y pues para eso tenemos a nuestros colegas. Y mire que incluso con una dosis de 2 miligramos de dospirenona y 1 miligramo de 17 betaestradiol, pues mejoran ciertamente los parámetros, incluso en algunos meses. Se dice que idealmente se tienen que dejar esas medicaciones por al menos por un término de un año, pero ciertamente se va viendo que mejora también esa estabilidad dinámica, esa estabilidad estática. Así que, para terminar, ¿qué sugiere la evidencia en el tratamiento? Pues ciertamente sí, la cantidad de sal la tenemos que ir regulando en las pacientes con enfermedad de Meniere, las pacientes mujeres con por lo menos 1.000 miligramos al día. La betaistina está, digamos, también, digamos, contemplada en los metanálisis de Cochrane, y están los diuréticos también, que el uso pues lo hemos visto sobre todo como con mayor efectividad y mayor sensibilidad, sobre todo para la parte de fullness. Está el uso de los estrógenos y de la aspirina, porque necesitamos reducir como toda esa sensación como de retención de líquido. Obviamente eso lo tiene que hacer el ginecólogo. Y para ciertas etapas, y eso lo estamos viendo sobre todo con los ginecólogos, es también de instaurar un poco la rehabilitación vesicular temprana, pero sobre todo para las gestantes, sobre todo porque no siempre podemos colocar medicamentos, no siempre podemos colocar entonces también corticoides, con lo cual entonces ahí también tenemos que ayudar un poco a esa oscilación que tienen no solamente las gestantes, sino también que van perdiendo un poco como esa sensación de estabilidad prácticamente.
con esta foto de la ciudad de Medellín. Más que bienvenidos si algún día quieren venir por acá. Me despido del día de hoy, estoy abierta a preguntas y espero que les haya gustado. Doctora Castillo, muchas gracias por esta conferencia muy ilustrativa que nos hace volver a pensar en diferentes aspectos del hidrox endolinfático, que quizá nos quedamos habitualmente con la clínica y pensar en otros efectos fisiopatológicos que se pueden presentar de la vida normal y que repercuten obviamente, cuando el paciente tiene un hidrops y particularmente en estas etapas de la vida de la mujer, que pues esto es más significativo, ¿no? Creo que de entrada estos son los conceptos que nos ponen a reflexionar lo que puede estar pasando. Eh, y pues, también de llamar la atención esta controversia de por qué en el embarazo que aumentan los estrógenos pueden, o sea, lo que decía, puede causar las crisis, pero también el incremento de la prostaglandina puede estar ahí siendo un frenador, ¿no? Como que esto es una rivalidad, una lucha entre ambas sustancias y en determinado momento la que predomine es la que pueda desencadenar los cuadros clínicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de estrógenos, estamos hablando de prostaglandinas, pero seguramente también algunas otras sustancias tienen que ver, ¿no? El cuerpo humano no es específico de decir embarazo solo estrógeno, pues hay obviamente otras hormonas relacionadas y otras sustancias no hormonales que también tienen que ver con todo esto, ¿no? Que es muy interesante. En primer lugar, quiero comentar que tenemos más de 300 asistentes a esta sesión. Eh, Antes de iniciarla, comentábamos que, bueno, nuestro colegio tiene 60 socios activos propiamente del colegio, pero siempre estamos abiertos a difundir el conocimiento con los otorrinolaringólogos, con los audiólogos mexicanos y abiertos a otros lugares, básicamente de Centro y Sudamérica. Y estamos viendo aquí que pues hay conectados de muy diversos lugares. Y de entrada, pues diversas felicitaciones por la exposición, porque además de tener el conocimiento, tiene la facilidad de la transmisión del conocimiento, ¿no? Y en las diapositivas que preparó y las que escogió, pues son muy representativas de lo que se quiere dar, ¿no? Eso lo hace una imagen visual, lo hace mucho más fácil de poderlo entender. Empezaremos con algunas preguntas para ir platicando aquí en el, Claro. en el, en el chat. Y vemos aquí una que nos dice el doctor Ángelo Gutiérrez. ¿Cuál es el mecanismo del Menier en las niñas antes de la menarquia, cuando su estado hormonal de andrógenos es mayor? Bueno, aunque no necesariamente esto, pero quizá de estrógenos es menor. El hidrops es raro en esta edad, pero si pudiéramos tener algún concepto fisiopatológico, si tuviera que ver con estrógenos propiamente en esta edad premenárquica. Pues realmente, a ver, eso es todo un desafío porque el niño puede estar también influenciado, por ejemplo, por factores genéticos, eso es una. La otra cosa súper importante es también la parte autoinmune. Hay pacientes que comienzan incluso con manifestaciones como menieriformes cuando están pequeños, y eso lo he visto en algunos de mis pacientes acá en la clínica, y pacientes sobre todo niñas. Entonces, luego nos toca ir a estudiar toda la parte reumatológica para saber si está pasando algo, porque sí, ahí sí que se ve muy diferente. ¿Qué pasa? Eso sí lo alcancé a hacer justo en Buenos Aires, ese artículo justo no lo alcancé a publicar, pero vimos que sobre todo en los primeros 2 años después de la primera menstruación, habían unos aumentos sobre todo en las electrocoreografías. Era muy simpático. Y las niñas manifestaban ciertas maneras, pero no se me iban tanto manieriformes, sino que se tendían a ir más a una migraña vestibular. Eso ya después tengo que volver a tener, digamos, como más datos, pero eso me pareció muy llamativo.
Entonces, a veces puede ser si esa parte autoinmune y también la parte genética, porque ahí todavía los estrógenos están súper, súper bajitos. Entonces, sería como la explicación que podría dar. Y pues también hay que tener en cuenta pues otras cosas, por ejemplo, pacientes que tienen algunos acueductos vestibulares eh, alargados, que no sé cómo le dicen en México, eh, pero por ejemplo hay algunos que tienen unos síntomas muy de Meniere, y eso sí hay que revisarlo también mucho con los niños y ver la parte sobre todo de la hipoacusia. Y pues muchísimas gracias, doctora Melissa Castillo. La verdad es que me encantó la conferencia y como dice el doctor, no solamente la forma de decirlo, sino la configuración de las diapositivas. Aprendemos de todo. Y el tema es súper interesante porque la realidad es que aquellos que vemos más vértigo y Menier, pues vemos muchas mujeres enfermas con esto y la verdad hay hombres, pero no son tan numerosos como las mujeres. Entonces, siempre cuando tengo que ver con el tratamiento, pues tengo que ver también, me pregunto también qué es otro tema, obviamente las condiciones también emocionales, la actividad física del paciente, todo eso también tiene que ver. Y me gustó mucho también en otra parte que donde vi justo lo de los trastornos o los influencias hormonales en la mujer. Dicen que en el futuro quizás el vértigo tenga que estar un equipo de el vestibular o el otorrinolaringólogo o neurotólogo, el ginecólogo, el terapeuta un perfil hormonal en la mano, ¿no? Que también igual en el futuro puede hacer eso porque la verdad estás en la consulta y te preguntas por qué estoy viendo tantas mujeres con vértigo, ¿no? Y también dicen que también eso podría ser también con el vértigo postural. Y la pregunta también va dirigida a que también la migraña pues tiene relación con el perfil hormonal. No sé si nos quieras Sí, comentar un poco de esa relación que a veces va muy simultánea, ¿no? Menier, migraña, vértigo postural y todo esto que viene unido. sí, es muy concomitante, digamos, ya lo que estamos viendo de enfermedades de Meniere junto con migrañas vestibulares. Son prácticamente, como yo les digo aquí a los pacientes, son como primos, hermanos, prácticamente, porque se pueden estar soslayando el uno con el otro. Con la parte, sobre todo, de migraña vestibular, hay algo que es bien importante anotar, y eso, por ejemplo, yo lo he empezado a hacer ya con un ginecólogo y obstetra, y es poder ver cómo está la parte anticonceptiva de la paciente, porque hay algunas de los anticonceptivos que incluso nos toca cambiarlos por implantables o incluso por dispositivo intrauterino, porque a veces las crisis de vértigo son tan tenaces, como decimos acá en Colombia, que tenemos que quitar la anticoncepción, pero también tenemos que ver qué otras maneras puedo un poco como de ayudar. En pacientes con Meniere también hemos tenido que ver eso, porque hay pacientes en las que hemos tenido que instaurar drosperinona y ha sido, la verdad, bastante bueno. Hemos tenido muy buena experiencia acá en Medellín y con eso les disminuye no solamente ese síndrome premenstrual, sino que también incluso les ha mejorado las cefaleas. Entonces, esa sería una muy buena opción que tengamos en cuenta, que ustedes también revisen en México si está la disponibilidad de este tipo, pero lo que sí aconsejan mucho los ginecólogos es que tenga un poquitico también de etinilestradiol, porque no es solamente que esté sola, sino que esté acompañada de ese estradiol. Y para las pacientes que ya están, digamos, en menopausia y en posmenopausia, sí también colocarla, porque al colocarla, digamos que también hace que esos ciclos que están así como intermitentes, sobre todo estrógeno, como que se estabilicen un poco más y ya la paciente no tenga tanto disconfort. Y con las niñas, o sea, sí tratar, sobre todo como en las adolescentes que están ya comenzando con vida sexual activa y todo lo demás, también intentar tener como esa consideración de que no sea un anticonceptivo, no solamente progestágeno, sino que también tenga un elemento de estrógeno también al mismo tiempo, porque entonces ellas apenas están acomodando ciclo y ellas terminan, o sea, digamos, están acomodando hasta 2 años después. Entonces son pacientes que nos van a llegar y vamos a pensar todos, ay, es súper migrañosa. No tenemos idea si nos está empezando a hacer un Meniere y van a salir las audiometrías súper normales. Entonces, eso es como una de las primeras invitaciones que les hago a todos, que tengan por ahí de pronto un ginecólogo al cual consultar, porque obviamente nosotros no sabemos colocar esto. O sea, cuando me dijo la paciente, venga, ayúdeme con eso, yo no me acuerdo. Claro. Entonces, sí es como la primera invitación para todos, pero sobre todo con la parte de migraña y con la parte de adolescencia, las dos van a estar jugando mucho, pero mucho. Prácticamente estamos definiendo cuándo esto, casi que a los 18 años, cuando ya se estabilizó todo. Entonces, esa es como una cosa para considerar. Y sí tenemos que ver justo que en esta plática
pues preguntar de nuevo nosotros la historia ginecológica, así lo que nos comentabas, ¿no? Que muchos de repente no ponemos tanto estrés en eso. Y sí, por ejemplo, cuando tengo migraña, pues siempre preguntar, siempre era con la menstruación, y eso es una pregunta muy clásica, ¿no? Pero nos falta preguntar también en Menier. Y fíjate que también vienen muchas preguntas de lo que es el tratamiento en general. Ujú. Por ejemplo, me llamó la atención lo de embarazadas que puedes dar ciclos cortos de esteroide, que imagino que también puede ser intratimpánico con esteroide, que también, no sé si también con un Se pueden dar con ah, intratimpánica, ujú, pero, por ejemplo, nosotros acá en Colombia, por habilitación de los servicios de salud, a mí me toca meter la quirófano. O sea, ok, tengo que ujú, poner quirófano y todo lo demás, ujú, pero, por ejemplo, en otros sitios, yo sí sé que lo hacen incluso en el mismo consultorio, pues donde yo me formé en Buenos Aires, se hacía ahí mismo. ¿Qué se recomienda? Porque vi como se puede entrar en pánico, obviamente advirtiéndole a la paciente, venga, está en estos riesgos que ya todos lo sabemos, y están también los ciclos cortos que están con metilprednisolón de 16 miligramos, pero por 10 días, no más. Y eso lo negociamos mucho con los ginecólogos y obstetras de Bolivariana, que son de los primeros maternofetales que hay acá en el país. Entonces, siempre con los profes yo les digo, venga, le puedo colocar esto y nos dan el ciclo corto de 10 días si es súper seguro después de las 18 semanas de edad gestacional. No lo pongan antes porque no sería como lo ideal. Y con la parte de la rehabilitación tratamos de sobre todo como de la parte, sobre todo que tiene que ver con adaptación, más que con habituación, sino con adaptación, porque ellas de todas maneras están descompensadas por el peso. Entonces, ahí ayudarlas un poco. Y una cosa que justo nos pasó con una paciente, un menier internado, tenía una infección. Si tienen infección, esto sí me lo dijeron los ginecólogos, paciente que está haciendo menier en embarazo y que tiene una infección, no se le puede colocar el esteroide. Le va a regar toda la infección. Entonces, primero tenemos que es proteger el bebé, que va a estar con vértigo todo el rato, va a estar con vértigo todo el rato hasta que se le quite eso. Porque si tenemos la infección, posiblemente tenemos la posibilidad de tener un RCI muy temprano o que tengamos una amenaza de aborto. Entonces, no nos podemos meter ahí. ¿Va a estar mareada? Sí, hay que decirle a la paciente, usted va a estar mareada hasta que se termine su tratamiento endovenoso. Luego le colocamos el esteroide, pero no le coloquen nunca porque esa es una de las cosas que pueden gatillar justo en el embarazo, las infecciones. Entonces, ahí a esa paciente ni la toquemos. sí, gracias. Mm, Doctora Castillo, qué gusto escucharla otra vez, qué gusto saludarla de nuevo y fue una muy bonita conferencia, eh, dándonos mucha luz del por qué este casi 3-1, ¿no? En la prevalencia entre mujeres y hombres en cuanto a enfermedad de Meniere y bueno, como comentó la doctora Celis, con muchos otros tipos de vértigo, ¿no? Em, Hay una pregunta también en la audiencia, quisiera modificarla un poquito, pero básicamente la pregunta es acerca del uso de diuréticos. ¿Cuál sería de su elección y por qué? O sea, acetazolamida, furosemida, hidroclorotiazida, muchas veces utilizamos diferentes balas cada uno, pero probablemente alguno tenga un poco más de relevancia. ¿Y cuál es el que más le gusta y por qué motivo, ¿no? Hacen preguntas también acerca de las acuaporinas, ¿no? Como relación a esto. Entonces, sobre todo saber su opinión sobre cuál es el diurético de su elección, tal vez también el de segunda línea para usted en caso de no poder dar el primero, y el porqué de estos. Usualmente con el que mejor me ha ido y con el que he experimentado que incluso el fullness les baja más es con la hidroclorotiazida. No sé si de pronto mis pacientes acá en Colombia sean como más sensibles a la hidroclorotiazida, porque por ejemplo he ido a otras partes y me han dicho, no, aquí acetazolamida. Acetazolamida acá, no sé si será nuestro organismo colombiano que será, pero les barre mucho el potasio. Y entonces aquí el paciente incluso cuando los internistas colocan acetazolamida, son súper cuidadosos. Entonces acá, usualmente en Colombia no utilizamos acetazolamida. Y el segundo que utilizamos es furosemida, pero obviamente previo ionograma, para ver que no se vaya pues como alterando el resto de cosas. Ciertamente hemos tenido mejor experiencia con la hidrocloro. De hecho, la adherencia ha sido muchísimo mejor. La acetazolamida, en los pacientes que le hemos puesto, han tenido no solamente síntomas gastrointestinales, sino que se les barre muy feo el potasio. Entonces ahí comienzan también con complicaciones cardíacas que no quisiera uno tampoco entrar en eso.
Claro, y eventualmente hasta acidosis metabólica con la acetazolamida. A mí me ha ido bien con el uso de la misma, siempre suplementando potasio. ¿Suele usted suplementar potasio sin importar qué diurético utiliza o sobre todo con aquellos que tiran más potasio, le sugiere al paciente tener una suplementación también? Sí, sí le sugiero suplementación, pero acá, por salud, siempre nos vamos con el internista, porque es nuestro amigo fiel, o sea, el que siempre nos va a salvar por si algo pasa, y porque ciertamente, por ejemplo, acá, o bueno, pasa mucho en la clínica de nosotros, en la clínica universitaria bolivariana, por ser una institución, digamos, universitaria, están muy pendientes de quién formula cada cosa. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me han visto formular y digo clordiazida, me dicen, pero usted, ¿por qué está, un otorrino, por qué está formulando y digo clordiazida? Entonces, también ha sido como parte de la restricción, pero ya con más concienciación desde hace 4 años que estoy de nuevo en Colombia, sí, ya me han permitido ya realizar mis cosas con hidroclorotiazida y ya no he tenido problema, pero ciertamente sí es mucho mejor y sí me voy con el potasio, sí es súper importante y tomar el ionograma cuando se va a empezar. No comienzo ningún tipo de tratamiento sin comenzar el paciente con ionograma. Me da como un poco de susto, Ok. puede ser. Perfecto, doctora. Y otra cosa, fíjese, comentarle una experiencia bastante reciente de una paciente que pasó algo que me llamó mucho la atención. Un paciente de 38 años, empresaria muy exitosa, la estaba pasando muy mal los últimos 2 o 3 años. Enfermedad de Meniere, traía diagnóstico de enfermedad de Meniere. Y después dimos cuenta de que también, porque empezó con cefaleas frecuentes asociadas al vértigo, todo esto más en periodo perimenstrual. Tuvo también ese diagnóstico concomitante de migraña vestibular, ¿no? Que a veces no son enfermedades que van una desligada de la otra y son primas hermanas, ¿no? Mm, Empezó a tener manejo antimigrañoso con neurología, se le trató con, ya sabrá, Reibo, todo lo que está de moda, anticuerpos monoclonales una vez al mes, etcétera, y fue teniendo más o menos control de la migraña. Le hice una descompresión de saco endolinfático, creo que nos ayudó también, o sea, fue con control de vértigo. Bueno, le detectaron una endometriosis bastante importante, ella también además mm, tenía dolores importantes, una mujer que además ya había sido mamá en una ocasión, ya no quería más, y bueno, optaron por la posición de la endometriosis y demás, hacerle una histerectomía con resección de anexos. Sabrá que a la salida de la cirugía, la paciente no ha vuelto a tener ni episodios de migraña ni enfermedad de Meniere en más de un año. Ya no la tengo ni con tratamiento. Entonces, o sea, ella me dice, me quitaron el útero, se me quitaron los problemas, pero para mí fue algo como muy marcante y bueno, me redondea mucho todo lo que nos presentó el día de hoy, porque además para mí era, como decimos aquí en México, un coco, una paciente que yo no lograba controlar ni con cirugía ni con infiltraciones. Entonces, y bueno, fue una histerectomía la que le quitó todas sus molestias, al menos en el último año. Y bueno, pues yo en espera y de ver que eso se mantenga así, pero bueno, me hace mucho sentido con lo que nos presenta hoy. No, y sobre todo cuando tienen esa endometriosis, porque la endometriosis igual puede tener cualquier tipo de siembra afuera. O sea, es todavía el doble problema, porque está secretando, ese epitelio está por fuera secretando. Entonces, por más de que uno vaya a controlar, por ejemplo, con medicación, la parte de útero, ¿el otro qué? O sea, ahí es cuando entra la cirugía y uno dice, Jesús, o sea, tengo que ir a controlar eso y tengo que estar con el ginecólogo para que le quite esa otra siembra o por lo menos ver qué hago. Pero ciertamente en esas pacientes todavía es mucho más desafiante. Yo tengo acá una paciente con endometriosis y con diagnóstico de migraña vestibular. Ha sido todo un lío, pero todo un lío. Ya está pendiente de una laparoscopia exploradora y todo para ver entonces que le puedan quitar como esa siembra que está por otro lado, porque yo ya le intenté todo lo que tenía que intentar de migraña. Entonces yo llegué como hasta topiramato y hasta lo que más podía, pero no podía hacer nada más. Entonces ahí estoy a la espera de que ya vaya la laparotomía exploradora y veamos a ver entonces cómo le va. Pero hace mucho sentido todo lo que, o sea, todo tu caso, porque le quitaron realmente ese epitelio secretor. Y al quitarle ya el estímulo, pues ella ya va a estar súper bien, o sea, debe estar demasiado contenta con todo lo demás. Sí, cara. Bueno, muchas gracias, doctora. No, a ustedes.
Muchísimas gracias, me uno a las felicitaciones, muy didáctico y bueno, nos llevó de la mano por todo lo que es Menier en mujeres. Hay varias preguntas que quedan en el chat y me gustan de parte de la doctora Frida Scharf, que entonces, ¿cuándo hacer la audiometría? Para, o sea, tomando en cuenta estas fluctuaciones que vimos al principio de la presentación, ¿vale la pena hacerla en algún momento específico, repetirla? ¿Qué nos puede comentar de esto? Sí, ahí lo ideal, o sea, ya sabemos que en la fase lútea es donde puede, o sea, después del día 14 es donde puede salir alterado. Lo ideal es que tengamos por lo menos la audiometría en la fase folicular. Estamos hablando primeros días de menstruación hasta el día 13, 14 que pueden estar ovulando. Sí sería lo ideal, o sea, si la paciente justo coincide en que llega en una fase lútea, sí hay que repetirla, Ok, idealmente en perfecto. una fase folicular, para ver si Ok, sí coincide. Si ya las dos coinciden, bueno, está ya alterado el patrón netamente y se quedó, digamos, alterado. Pero sí tenemos que ver las dos diferencias entre las dos fases, que eso es lo ideal. perfecto. Recientemente ha habido pues esa tendencia a tratar a las mujeres perimenopáusicas y menopáusicas con testosterona. Y también hombres que se están ahorita poniendo los implantables de testosterona, por lo menos en México cada vez hay más. ¿Qué ha visto con esta otra hormona que, si bien no es algo relacionado con las mujeres, pero cada vez está más en la vida de las mujeres y también lo estamos viendo en los hombres? ¿Qué fluctuaciones ha visto o qué características se ha detonado con el Menier? Pues la verdad, Doc, no tengo todavía experiencia con esto de testosterona. Cuando tenga pacientico así que haya tenido ese tipo, digamos, como de evento, veremos, pero por ahora aún no. Aquí por alguna extraña razón, aquí en la tendencia en el país es muchas perimenopáusicas están empezando con testosterona. Entonces, pues ya, el tiempo lo dirá. Sí les quería comentar una cosa, me hiciste acordar de algo, doctora Moni, de algo, y es cuando me preguntaban en algunos sitios de las pacientes que tienen fertilización asistida, ¿qué les pasaba a ellas? Usualmente tienden a hacer incluso, o sea, las que no tienen ninguna patología vestibular, hacen más de episodios de vértigo de lo normal, esto para que lo sepamos todos. Entonces, no se les haga raro que si está una paciente en una IVF, pues puedan tener más vértigos. Y pues en la de Menier tendríamos que ir a estudiar un poco más. Eso sí, prometo estudiarlo más, pero en la paciente normal va a tener más episodios de vértigo, para que no se extrañen si les llega una paciente mareada, está bajo fertilización y pues por todo digamos, los medicamentos que también les colocan. Entonces hacen todavía más posibilidades de vértigo. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante. No a Eh, ustedes con todo el mayor de los gustos. en relación con el uso de anticonceptivos, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de hormonas que se usan en los anticonceptivos, diferentes concentraciones, pero aquellos que pudieran tener mayor cantidad de estrogénica, ¿han visto algo en esto o alguna descripción? Es decir, estaríamos fuera de estas tres etapas de la vida con incrementos estrogénicos, pero aquellos que están utilizando anticoncepción estrogénica, ¿alguna relación con la enfermedad? Sí, no, ciertamente sí, con ciertos anticonceptivos, pues como en esa etapa donde no se quiere tener hijos ni nada de lo demás, sí se ve sobre todo más aumento cuando los anticonceptivos tienden a tener más etinilestradiol. Entonces, también lo otro que hay que ver, y por ejemplo los pacientes que están bajo procedimientos sobre todo dermatológicos, que usan todas estas medicamentos que también son anticonceptivos, ahí tienden a dar sobre todo también más episodios de vértigo. Entonces, ahí sí se tiene que ver muy bien qué es lo que quiere también el paciente. Eso usualmente, por ejemplo, nos pasa mucho acá con las pacientes adolescentes, que se me mareo, pero igual tengo la cara linda. Y uno dice, ¿qué quieres? ¿No estar mareada o tener la cara bonita? Entonces, ahí sí nos toca ir a negociar mucho porque la parte de la anticoncepción, uno realmente como torrino, uno nivel los componentes de eso, uno dice, está planificando, ya, chao, pero a veces sí creo que nos tenemos que entrenar mucho en eso y sobre todo acompañarnos del ginecólogo. No son nosotros ir a colocar eso, pero sí ciertamente, sobre todo las migrañas, se alborota mucho con las migrañas, se alborota el BPPV también, se alborota con los anticonceptivos, el Menier de por sí,
Y pues con las otras patologías sí no se ha visto tanto, ni con vestibulopatías unilaterales, ni bilaterales, nada de eso. Pero principalmente con esas tres entidades sí se ha visto más. Con Eh, síndrome de ovario poliquístico, están poniendo aquí en el chat. Así es. Con el síndrome de ovario poliquístico es algo bien complejo, porque es que no es solamente ver qué se pone, o sea, sí tiene que ir el perfil hormonal, FSH, LH, todo lo demás, y ahí sí tenemos es que depender mucho del ginecólogo de qué le van a colocar a ella, y de la metformina también, porque ellos tienen que colocar igual también una parte de metformina, y pues la metformina tiene como uno de los efectos también secundarios, vértigo, mareo. Entonces ahí nos toca también estar, esa es una muy buena pregunta, la verdad, muy, muy buena pregunta, porque sí, no es solamente pensar en el anticonceptivo, sino también en el efecto adverso de la metformina, que puede dar eso. ¿Y con qué frecuencia lo ven con metformina, el mareo? Con metformina, pues mira que de las pacientes que tenemos en Bolivariana, lo hemos visto con dos pacientes, mareaditas bastante, Ok. pero son apenas dos, o sea, sí tendríamos que ver qué pasa en otros centros también de referencia de ginecología. Pues toda esta plática nos abre inquietudes, nos hará buscar algunas otras cosas más. Estamos aquí, bueno, pensando en esta parte, pero pues hay más aplicaciones, tanto en la mujer como algunas otras cosas que pudieran ser aplicables al sexo masculino, porque ahora pensaba, bueno, ¿qué hay de aquellos hombres que cambian de su apariencia de género y están recibiendo estrógenos, ¿no? Seguramente en ellos podremos encontrar algunas cosas más. Es una población más pequeña, pero seguramente también podremos encontrar algunas cosas muy parecidas a esto. Si lo atribuimos solamente a efectos hormonales, porque como ya se mencionó, bueno, el hidrops tiene diferentes causas anatómicas, fisiológicas, inmunológicas y muchas otras, ¿no? Entonces, que pueden coincidir a veces algunas de ellas, otras de manera independiente, pero eso será también un buen campo de revisión y de que interroguemos más a los pacientes. Eh, Viendo este final de la plática, tal vez hubiera sido muy interesante que hubiéramos invitado a los ginecólogos a participar aquí con nosotros. Hubiera sido muy interesante que ellos vean esta parte de repercusiones en el sistema vestibular y a lo mejor ellos nos hubieran comentado alguna otra cosa más, ¿no? Eso hubiera sido muy interesante, como todo en medicina, que cuando lo hacemos multidisciplinario, pues siempre es más enriquecedor. Y parecería, Melissa, que bueno, que ya vas a obtener la certificación en ginecología. Yo parece que sí, a este paso ya me voy a certificar, pero Exacto. ciertamente ha sido muy, o sea, volverme a acompañar y estar en un equipo de investigación con ginecólogos, obstetras y maternofetales lo deja entender a uno un montón de cosas. Entonces, ellos, por ejemplo, ya también, nosotros hacemos, por ejemplo, video head impulse test en las gestantes, ya en la clínica están concienciados mis profesores y mis compañeros de que cuando tienen ese vértigo, porque eso es un estudio que ya está por salir, que la verdad me tiene muy contenta, pero hemos visto que se aumentan las ganancias en las pacientes totalmente normales. Ahorita con las pacientes con Meniere y con migraña también se están aumentando justo en la gestación esas ganancias y por eso les decía lo del canal lateral, que eso es la sospecha de nosotros porque desafortunadamente en la base ni de Minnesota, ni de Los Ángeles, ni de Boston hay ningún hueso temporal de embarazada. Entonces, ahorita, desde la parte de ciencia básica, estamos todos como muy frenados, pero hablando con mis compañeros que son también otopatólogos, decimos, es que tiene que estar pasando algo en el lateral que no le permite que siga teniendo como digamos, como su cauce normal del líquido. Y eso puede aumentar directamente solamente en el lateral, porque en el anterior y en el posterior no pasa nada. Entonces, eso también como invitación para ustedes. Esperamos que ya salga pronto el artículo, pero si tienen una paciente de pronto gestante que le está con mareo, mándenme un pejito y si quieren me lo envían, que ciertamente sí estamos viendo está realmente viéndose esas ganancias tan, o sea, que uno dice, es que será que hice mal el vejito. No, yo lo hice con dos dispositivos y vimos una intervariabilidad muy adecuada
y ciertamente se les aumenta. Entonces, ese tienen como una herramienta más con la cual ustedes también pueden, como otólogos y neurotólogos, también pedir. Pues muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Quisiera que quedara aquí un compromiso de volvernos a reunir en algún otro Por momento supuesto, con algún otro tema. Será muy interesante poderlo compartir. Las distancias se han eliminado con este tipo de tecnologías y eso pues nos permite estar más en contacto con toda la gente brillante, investigadora, como es tu caso. Entonces, a nombre del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Agradezco a mis compañeras, la doctora Mónica Rodríguez, Erika Celis y el doctor Juan Carlos Cisneros por haber participado en esta discusión. A todos los asistentes, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos el siguiente mes con otro tema de mucho interés. Muy buenas noches a todos.